Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer la sesión número 26 del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Hoy es martes 12 de julio del 2022. Continuamos. Aquí finalizamos la sesión número 25. Dice, para el discípulo en entrenamiento espiritual, la paz no es una meta, sino el resultado de seguir sin resistencia alguna el proceso infinito de expansión espiritual. No se va a la paz por la voluntad de alcanzarla, sino cuando olvidados de todo, comenzamos a unirnos al mágico concierto de la creación. Para el discípulo en entrenamiento espiritual, la paz no es una meta, sino el resultado de seguir sin resistencia alguna el proceso infinito de expansión espiritual. No se va a la paz por voluntad de alcanzarla, sino cuando, olvidados de todo, empezamos a unirnos al mágico concierto de la creación. Por lo tanto, olvidémonos de nosotros mismos, mantengamos el máximo dinamismo, la máxima impersonalidad y poco a poco iremos alcanzando un estado de conciencia muy diferente. Muy diferente. Continuamos. La majestad del propósito de la vida implícita en la voluntad de Dios está en proceso de expansión dentro de nosotros mismos. Seguimos en el capítulo 7. La majestad del propósito de la vida implícita en la voluntad de Dios está en proceso de expansión dentro de nosotros mismos. Dejando de ofrecerle resistencia a este propósito, la paz, que no es una meta ni un resultado, sino una causa, ser y vida, se adueña de nosotros, nos purifica el ánimo y nos llena de serenidad. Releo. La majestad del propósito de la vida implícita en la voluntad de Dios está en proceso de expansión dentro de nosotros mismos. Respondemos al propósito divino y lo estamos manifestando en cierta medida. Dejando de ofrecer la resistencia a este propósito, la paz, que no es una meta ni un resultado, sino causa, ser y vida, energía búdica, se adueña de nosotros, nos purifica el ánimo y nos llena de serenidad. No es lo mismo esa paz del plexo solar que la verdadera paz que equivale a una conciencia búdica. Continuamos. La paz confiere visión correcta, estímulo incesante, cualidades y poderes indescriptibles. Solo pueden utilizar tales facultades aquellos que son paz, que viven en paz y pueden transmitir paz. De otra manera, aquellos que pueden vivir en conciencia búdica. Esa conciencia interdependiente, esa energía de integración que todo lo compenetra, quienes son susceptibles de interactuar con esta energía, emanan eso que conocemos como paz, pero no tiene nada que ver con la paz de la personalidad, del plexo solar. Esta es una paz dinámica, integral. Dice, al referirme a la paz, nos confería el Maestro, con su divina intercesión, dice Vicente, debemos decir que éramos conscientes de aquella paz. No era tanto un fruto de nuestra elevación espiritual como un testimonio vivo de la compasión del Maestro. Compasión del Maestro. El hecho que por su mediación viviéramos la paz no implicaba la paz profunda de la vida, nacida de la fusión o unión infinita con el principio de paz, sino un reflejo de la paz del Maestro, que a su vez era un punto de confluencia de la paz y el equilibrio de las esferas en movimiento. El hecho que por su mediación, la mediación del Maestro, los discípulos en esa experiencia que relata Vicente, vivieran la paz, no implicaba la paz profunda de la vida, nacida de la fusión o unión infinita con el principio de paz, sino un reflejo de la paz del Maestro, que a su vez era un punto de confluencia
de la paz y del equilibrio de las esferas en movimiento. Por lo tanto, el maestro como tal, como un gran iniciado, podía percibir esa energía, esa vibración, y por lo tanto es la vibración con la cual trabaja habitualmente, energía búdica. Que esta paz siquiera refleja nos allegara visión y el desarrollo efímero de ciertas cualidades espirituales, como el poder de penetrar en la raíz de cualquier cosa o hecho, o de oír la música de las esferas, no implicaba que debíamos dejar de luchar contra nuestros problemas. Esto no sería justo kármicamente hablando. El maestro los lleva a tener una experiencia, les posibilita que la tengan, perciben esa paz, la energía búdica, y poco a poco se dan cuenta que en ese momento, cuando están percibiendo esta máxima tensión espiritual, la paz, el propósito divino, manifestándose como integración, lo perciben todo, pueden percibir dónde está la causa de un problema. Por lo tanto, eso es gracias a la presencia del maestro. No obstante, les toca que trabajar diariamente para poder ellos mantener esa elevada vibración. Que esta paz siquiera refleja, nos allegara visión y el desarrollo efímero de ciertas cualidades espirituales. Desarrollo efímero. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Como el poder de penetrar en la raíz de cualquier cosa o hecho, o de oír la música de las esferas. No implicaba que debíamos dejar de luchar contra nuestros problemas, nuestras limitaciones. Dice, esto no sería justo kármicamente hablando, no tiene sentido que por el hecho de estar con el maestro y poder percibir que a la parte del plan con la cual te toca colaborar, automáticamente te borrarán el karma, no. Te enseñan dónde está la meta, pero tú sabes muy bien que has de construirlo tú, nada más. Ahora lo has visto, ¿eh? Y eso ya es un grado de confianza interna muy, muy considerable. Dice, es cierto que puede existir un proceso de sustitución mediante el cual el maestro, señor de compasión infinita, puede cargar sobre sí el peso kármico de la vida personal de un discípulo, pero solo se utiliza esta circunstancia cuando hay un servicio especial arrámico para el cual este discípulo está plenamente capacitado y exige de él una mente y un corazón muy equilibrados para poder llevarlo a cabo. Este proceso de sustitución lo realizó Cristo hace 2000 años en favor del gran discípulo que es la humanidad como un todo. Son casos excepcionales, por lo tanto no nos apuntemos a eso. Apuntémonos a la cofradía del pico y de la pala. Dice, es cierto que puede existir un proceso de sustitución mediante el cual el maestro, señor de compasión infinita, puede cargar sobre sí el peso kármico de la vida personal de un discípulo. Hay que decir que cuando admiten a alguien en una rama, evidentemente el maestro va a cargar con una parte del karma, en el sentido de que tendrá que adaptarse una y mil veces hasta que el discípulo, el retoño, empiece a vibrar. Pero eso es algo que acontece porque hay una ligación muy lejana que se pierde en la noche de los tiempos entre el discípulo y el maestro. No es la primera encarnación que trabajan juntos, no lo es. El maestro lo sabe y se espera que este aspirante a discípulo poco a poco vaya asimilando. Cuando hay un servicio especial ashrámico para el cual este discípulo está plenamente capacitado y exige de él una mente y un corazón muy equilibrados para poder llevarlo a cabo. Este proceso de sustitución lo realizó Cristo hace 2000 años en favor del gran discípulo que es la humanidad como un todo. Su intervención favoreció el gran impulso de vida que ha culminado después, famoso meditación de Getsemaní, aquella meditación del huerto de Getsemaní, horas antes del prendimiento. Lo que posibilitó fue establecer un punto de energía directa de Shambhala, un hilo de la Antakarana de Shambhala a la tierra, a través del cual la energía del Padre, la energía de la mónada, poco a poco se iría manifestando entre los hijos de los hombres, que somos hijos de Dios. Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he realizado. Los avances técnicos de estos finales de siglo, se refiere al pasado, son verdaderos milagros, prodigios inmensos, considerados con la visión de las gentes que vivían en Palestina hace 2000 años. Su intervención, la del Cristo, favoreció el gran impulso de vida que ha culminado después,
con el transcurso de los siglos, al actual acercamiento humano de estos desarrollos técnicas y descubrimientos de nuestros días que aseveran el valor de sus infinitas palabras. Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he realizado. Ahora, no nos dijo que lo íbamos a hacer, hiciéramos mañana, sino que por evolución, en eones futuros nos tocará seguramente realizar algo mucho más profundo. Pero eso, hay tanto margen de tiempo que tampoco lo deberíamos de considerar. En potencia tenemos el don, falta manifestarlo. Los avances técnicos de estos finales de siglo, se refiere al siglo, los años 70-80, cuando escribió el libro del siglo pasado, verdaderos milagros, prodigios inmensos considerados con la visión de las gentes que vivían en Palestina hace 2000 años. ¿Cómo adquirir la paz? He aquí la pregunta inmediata de todo aspirante sincero. ¿Cómo puedo adquirir la paz? La expresión de una vida muy agitada, convulsionada por muchas crisis y problemas, con grandes dificultades, sin cuento de orden físico, psíquico y moral, lleva en la mente del investigador, del discípulo en probación, a profundas y penosas interrogantes acerca de los problemas capitales de su vida y a su falta de paz. ¿Cómo adquirir la paz? He aquí la pregunta inmediata de todo aspirante sincero. La expresión de una vida muy agitada, convulsionada por muchas crisis y problemas, con grandes dificultades sin cuento, de orden físico, psíquico y moral, llevan la mente del investigador, del discípulo en probación, a profundas y penosas interrogantes acerca de los problemas capitales de su vida y a su falta de paz. Él se pregunta muy sinceramente si existe dentro de su corazón algún resquicio abierto a la paz del Maestro, en quien cree y en quien confía, a pesar de no haber establecido todavía con él algún consciente contacto. El discípulo, el aspirante, se pregunta muy sinceramente si existe dentro de su corazón algún resquicio abierto a la paz del Maestro, en quien cree y en quien confía, a pesar de no haber establecido todavía con él algún consciente contacto. Continuamos. El discípulo en probación y el aceptado saben que existe esta paz y saben también que esta paz es una condición en la vida de la naturaleza y no un simple estado de conciencia. Debido a ello, están persuadidos que esta paz no se halla circunscrita a las circunstancias efímeras de la vida personal, que sus raíces son más hondas que las que nutren la sustancia de una vida kármica determinada. El poder viene de más lejos, de más allá de todo cuanto la existencia personal ofrece con tantos y tan variados matices. El discípulo en probación y el aceptado saben que existe esta paz y saben también que esta paz es una condición en la vida de la naturaleza, no un simple estado de conciencia. Debido a ello, están persuadidos que esta paz no se halla circunscrita a las circunstancias efímeras de la vida personal, que sus raíces son más hondas que las que nutren la sustancia de una vida kármica determinada. El poder viene de más lejos, de más allá de todo contacto, de todo cuanto la existencia personal ofrece en tantos y tan variados matices. Vienen las preguntas. De ahí la dificultad de establecer relación con ella, de sentirse penetrados por ella. Los libros, aun los más sagrados, no pueden dar una noción de la paz. Pueden hablar de ella como de una consecuencia natural de vivir correctamente y dar incluso ciertas definidas ideas de lo que implica vida correcta en lo que al ser humano se refiere. Releo.
De ahí la dificultad de establecer relación con ella, con la paz, de sentirse penetrados por la paz. Los libros, aun los más sagrados, no pueden dar noción de la paz. Pueden hablar de ella como de una consecuencia natural de vivir correctamente, dar incluso ciertas definidas ideas de lo que implica vida correcta en lo que al ser humano se refiere. Y a ver qué dice. Venga, preguntas, reflexiones, anotaciones, aportaciones. ¿Está el micrófono abierto? ¿Están abiertos? Venga. ¿No? Venga, ya están abiertos los micrófonos. Yo, por lo que entiendo, Jesús, Uy, por uy, lo que qué entiendo, ruidos. ya está, ya. Que esto es como eso cuando dicen que hasta que no pruebas la miel, no, por más que leas sobre ella, nunca vas a saber lo que es. Pero eso es como todo. Como todo, ¿no? Pues esto, la paz, hasta que no la experimentas, por Mira, más que te expliquen, no, como que no. yo te puedo explicar lo que a mí me sucedió. Cuando yo escuché la primera vez la palabra metro referida a un tren subterráneo, yo preguntaba qué era el metro. Y todo el mundo me decía que el metro era el metro. Yo tenía 8 años, 9. Hasta que no lo vi un año después. Un tren que va por debajo de tierra, por ejemplo, lo primero que entendí. ¿Tanto misterio tenía el metro? Pregunto. ¿Es la posible relación que hay? Hablamos de algo que nos llama la atención, la paz. Y nadie la sabe definir. ¿Sabemos por qué? Porque hablamos de oídas, no de experiencia propia. Si hemos tenido una mínima experiencia con la meditación, sabríamos que ese estado de conciencia existe. ¿Que no está a nuestro alcance cada día? Probablemente es cierto. Pero existir existe. Ya te avisa de las crisis personales. ¿Por qué vienen estas crisis? Porque el anhelo de la paz es tan grande que se aplica tanta tensión a los vehículos de la personalidad que tarde o temprano chirrían por un lado o por otro. ¿Alguna pregunta más? Sí, esto de que el desarrollo de la paz lleva al desarrollo de ciertas cualidades espirituales y saber las causas de las cosas. ¿Qué quiere decir se despeja la mente de alguna manera? Hombre, en la medida en que La intuición. uno contacta con el alma, vamos a hablar en esto sin lenguaje simbólico, se va conociendo, se olvida poco a poco de quién es, que es un reflejo, y se focaliza en lo que es de verdad ese faro de luz, el alma. Evidentemente los problemas están ahí, ¿eh? Lo que importa es la reacción que tengamos ante el problema. Si perdemos los papeles, ¿qué es lo que suele acontecer? Porque tenemos prisa, por alguna razón, porque la prisa es muy propia del vehículo emocional. Parece que el tiempo se nos viene encima. La conciencia personal va en esa línea. Pero cuando uno es capaz de interactuar con esa energía en contadas ocasiones, se da cuenta que eso está y se debe de convertir en la divisa de presentación, en el escudo de presentación. ¿Qué mejor que mirar dentro y darse cuenta poco a poco de que todo alrededor es paz, es armonía, es energía búdica? ¿Por qué no la vemos? Bueno, pues porque el mundo de la forma y nuestra mente kamamánásica nos apartan del objetivo. No se trata de que los demás mantengan el equilibrio. Lo importante es que uno lo mantenga, uno mismo. No que hagan el cambio los demás. Es que hay que dar un paso al frente, ¿de acuerdo? Cambia tú. La ventaja de la paz es que acaba contagiando a la gente. Como la alegría. ¿Qué pasa con la gente muy depresiva o iracunda? Acaban contagiando a los demás, generando todo tipo de dificultades. Por lo tanto, cambiemos la orientación y ya veremos el resultado. Si el maestro no expresara paz, ¿creéis que sería digno llamarle maestro? No. Sería humano, ¿no? ¿Puede haber un maestro humano que le podamos aplicar el calificativo de maestro con mayúsculas? No. Pero esto consiste en realidad en ir, Avanzando. sí, elevando la vibración de alguna manera Claro, sí, claro, 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 claro. para que los problemas personales no nos agobien como nos agobian Pero normalmente. esto es como todo. Como el que sabe que tiene un cáncer crónico, un cáncer de sangre crónico y debe estar siempre cuidándose. ¿Qué hacemos? ¿Me pongo a ayudar cada día?
O salgo a cada día a la calle y me como el mundo. ¿Qué quiere decir? Con confianza, con resolución. Ya sé que tengo ese problema, pero no voy a estar cada día enumerando el problema, porque entonces el problema me devora. Lo vemos. A veces en el sendero espiritual, o entre como se le quiera denominar, tenemos un exceso de confianza basada en la creencia, pero no en el trabajo realizado, no en la experiencia, en el conocimiento que tengamos del tema. Hablamos casi siempre de lo que dijo otro. Olvidémonos de todo eso. Trabajemos, estemos atentos y sonará la música. Sonará. Que todo el tiempo está hablando de la paz, que es del Claro, es plano una búdico. característica de todo discípulo avanzado y por supuesto, como no, Claro. del maestro. Pues yo os decía antes, ¿un maestro humano sería considerado maestro? Bueno, está en el plano de la dualidad, es difícil, ¿no? A ver, Quizás. el tema está que nosotros queremos una cualidad que es muy elevada, muy abstracta, pero que es totalmente necesaria. Lo que se nos pide con todo lo que nos han enseñado, el olvido de uno mismo, la inofensiva y la palabra correcta va en la línea de hacernos sensibles, eliminando todos los aderezos superfluos poco a poco, de percibir ese estado, que es de totalidad, es de inofensividad total, es decir, pues fíjate lo que era esto, yo que pensé, pues es esto, ya está. Además que va acompañado, cuando ha pasado, el chispazo se recibe, una mente que parece que está, no se sabe dónde, pero está. Cuando se ha tenido un pequeño contacto con esto, con esta energía, uno hará lo posible por mantenerse, a poner en práctica todo lo que ha aprendido. No olvidemos que porque hayamos tenido una experiencia de estas, mañana vamos a tener la paz, ¿eh? No va así, ¿eh? Y a medida que avancemos más, vendrán más dificultades, no para castigarnos, sino para que veamos hasta qué punto somos capaces de mantenernos inasequibles al desaliento y en contacto con la fuente. Estar encarnados es una limitación, pero no hay otra. Hemos de pasar por esta prueba. ¿Lo vemos o no lo vemos? Sería ideal morirse así, ¿eh? ¿Eh? Sería ideal morirse así, con esta... Bueno, pero con la percepción clara de que estamos trabajando, porque si por muerte entendemos aniquilación y ya se acabó todo y mañana me monto en la mesa del Señor a comer pasteles y cosas de estas, pues se acabó la historia. Eso no es así. Eso es lo que me decían a mí de pequeño, perdona. A mí de pequeño me decían eso, que si era buen Es que es muy niño, infantil, es una eso cosa sería infantil. buen niño, además puedo decir el nombre de los pasteles que me iban a dar, eso pues también vaya Sí, historias. sí. Y los Vaya pajaritos historias. flotarían a nuestro alrededor Pues y no esas sé cosas. si los pajaritos vinieron después. Es Ay, como madre, infantil y más ay, increíble. madre mía. Esto de que vosotros haréis mejores trabajos de los que yo he hecho, ¿lo dijo Cristo esto? A ver, esto es por evolución, es así, es así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él ha hecho eso, pero cuando a nosotros nos toque, al que le toque, pero estos son eones, un periodos de tiempo incalculables, pues habrá uno que fue humano en este planeta y que al final, pues mira, alcanzó lo que alcanzó, pero eso es, para nosotros son cifras de tiempo que no merece la pena ni considerar, ¿eh? Es Que a una... mí me da la Dime. impresión de que cuando Jesús, como maestro de maestros, hablaba mucho más dirigiéndose al futuro, Claro. que no en el presente o en la realidad que en ese momento le tocaba. Él daba es decir, él hablaba mucho del futuro, pero claro, si la gente ya tampoco entendía lo que dice, nos iba a entender que estaba hablando para el futuro. Es que el futuro, a ver, la conciencia crística es precisamente la que expresa este estado de beatitud, esta paz. Él nos explicó con el psicodrama de Palestina que si queríamos manifestar y estabilizar la señal de la conciencia crística, no nos quedaba más remedio que asumir el karma, que es la crucifixión. Cuando uno se pone la cruz, ¿estás dispuesto a llevar tu cruz? Claro que sí, es mi karma. No coger una cruz física y salir a la calle con ella encima.
porque eso es relativamente fácil de hacer. Pero aceptar tu propio karma diariamente no lo es tanto. ¿Por qué hubo un momento que este mensaje se pervierte? Porque cuando uno está en el sendero tiene que darse cuenta de lo siguiente. Los cambios son interiores y mucho tiempo después se empiezan a reflejar de forma externa. No que yo me ponga un hábito de nazareno o salga a la calle con una cadena colgada al cuello con un crucifijo, etcétera, etcétera. No, eso es secundario. ¿Pero por qué se hace esto tan llamativo? Pues para que la gente vea lo que está haciendo uno. Es una perversión de la enseñanza. La enseñanza es secreta en tanto y en cuanto se te ha dado para que tú la pongas en práctica. Y tu ejemplo va a ser la mejor publicidad que pueda haber. Él les dijo a sus discípulos que la gente viera cómo se amaban los cristianos. Esa es la mejor publicidad que podemos hacer. Un comportamiento intachable. Te pueden vilipendiar y humillar las veces que quieran, pero la verdad siempre sale. En nuestro país, después de arrojar muchísima porquería sobre ciertos personajes del pasado, al final la verdad sale. Lo vemos, ¿no? Sí, sí, no, es así. Es así. Una cosa es lo que Jesús quiso decir, quiso explicar, otra cosa lo que se entendió y otra cosa es lo que luego se interpretó. Se han hecho infinidad de estudios sobre las cartas de Pablo y los evangelios. A ver, si lo único que vale es la experiencia propia. A mí lo que un profesor de ciencias comparadas, perdón, cuidado que hacéis con los micrófonos, por favor, quietos, que un profesor de cualquier parte del mundo haya hecho tesis doctorales, las que sean, es muy importante porque es un trabajo de quinto rayo de investigación. Pero cuidado, lo que nos interesa a nosotros es precisamente ni más ni menos que la experiencia directa, la revelación de conciencia. Y eso es personal e intransferible, ni más ni menos. Lo demás es superfluo. ¿Por qué nos llama tanto eso? Porque mira, estamos enganchados a los fenómenos, a la parte externa. ¿Alguna cosa más? ¿No? Sí, yo quería comentar Dime. que me parece que da una perspectiva del maestro muy distinta a otras que se dan por ahí. Es muy cercana y no deja de ser muy elevada, ¿no? Entonces, bueno, yo la siento así, ¿no? O sea, tal lo que dice, pues te hace sentirlo como posible, ¿no? Y después, por otro lado, también he pensado que, claro, que la paz no la has de buscar, evidentemente, ni preocuparte. Está dentro de ti, la debes desarrollar en todo caso. Sino que has de hacer el trabajo y a veces sin expectativas. La has de desarrollar y expresarla y darla gratuitamente. Claro, ya sale. O sea, si tú haces lo que tienes que hacer, ya sale, ¿no? A ver, del maestro hay que tener en cuenta una cosa. Estaríamos hablando de una entidad, de un ser que no es humana. Puede adoptar una apariencia humana, la que tenía cuando le confirieron la quinta iniciación, pero él no está en esa tesitura de ser humano. Por lo tanto, tiene esa majestad, esa afirmación leonina, la tiene, por supuesto, lo tienen todos, responde a ese primer rayo de manera clarísima, todos responden al primer rayo, faltaría más, y al subrayo al que pertenecen. Pero no olvidemos que ellos no tienen un alma como la tenemos nosotros, no tienen dualidad, la conciencia suya es diferente. Y además, conciencia hay cuando hay dualidad. Ellos se expresan más como mónadas. ¿Estamos capacitados para percibir eso? No. Lo que pasa es que tenemos la manía de verlo como un ser muy especial, muy distante, que está poco menos que en un trono y está irradiando. Es que no podemos describir su grado de conciencia ni lo que hace en realidad. Porque para realizarlo no necesita moverse. Es otra de las cosas que nos aportan muchísimos problemas, muchas dificultades de comprensión. Él donde está, irradia. Y al irradiar, está sirviendo. Eso nosotros no lo entendemos todavía. Y no está nunca ocioso, nunca. Es que no lo puede estar. Es maestro porque aprendió en su momento como humano a mantener la continuidad de conciencia. Salía a los planos internos, era plenamente consciente, volvía al cuerpo físico plenamente consciente.
Ese trabajo ya lo ha hecho. Consecuencia del trabajo es mantener la vibración en un estado de equilibrio tan grande. Si la palabra paz nos asusta, acordémonos de lo que significa el tercer rayo, del mito, el séptimo trabajo de Hércules, el jabalí de Erimanto, la relación armoniosa, equilibrada entre el alma y la personalidad. Y en ese trabajo se presenta al alma, ni más a la personalidad, como un jabalí. Un jabalí es un animal que no se puede domesticar. No te conozco casos de que sea un animal salvaje, instintivo 100%. Pues se trata que ese animal salvaje, que es la personalidad, no infiera en el desarrollo y la expresión del alma. Es muy complicado, de que se pone de ejemplo la balanza, el tercer rayo de adaptabilidad. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Continuamos. Pero quede entendido que la paz no viene solo con el conocimiento de que ella existe. Muchas personas viven plenamente en paz, sin jamás haber arguido sobre ella y sin haber practicado ninguna de las corrientes de ejercicios de yoga o de meditación. Se trata de un proceso de vida, no de un proceso de disciplina. Proceso de vida con mayúsculas, no de disciplina. Es que esto viene a cuento de que cuando él en la introducción al Agni Yoga nos hablaba del Agni Yoga, que no había que hacer nada, te decía hay que estar atento. Precisamente en este mundo occidental, hoy, cuando esto escribió, teléfonos móviles no había, me parece todavía, los ordenadores eran aquellas máquinas grandísimas, no tenían un efecto práctico, el Internet era a nivel de servicios secretos o de grandes multinacionales y muy limitado, pero hoy en día si tuviera que escribirlo, francamente no sé qué diría. Lo difícil que es estar atento, lo difícil que es estar con esta paz, con esta interacción interna tan clara, cuando estamos siendo bombardeados por infinidad de ondas electromagnéticas en estas ciudades. Como estamos hiperconectados a nivel inalámbrico, pues es normal que estas energías, estas ondas, acaben infiriendo en el vehículo etérico y en nuestro estado de ánimo. Pero es un proceso de aprendizaje, porque de la misma manera que hemos ido aprendiendo a lo largo de los millones de años en la Tierra, las próximas generaciones nacerán insensibilizadas a esas energías. Que nos producen malestar, insomnio, agotamiento, de todo esto. En el futuro no será así. Se trata de un proceso de vida, no de un proceso de disciplina. Esto deberían saberlo todos los aspirantes espirituales y no dejarse impresionar por tratados de ocultismo o de ejercicios de perfección espiritual. Tratados de ocultismo o ejercicios de perfección espiritual. En la introducción al Agni Yoga, él nos decía que no había que hacer nada, que había que estar muy atento, pero para estar atento se necesita tener la cabecita, el cerebrito, la mente un poquito organizado y saber el gran problema que tenemos en el vehículo emocional. Si no está aquietado, va a ser muy difícil que el Agni Yoga pueda ser una realidad en nosotros. Por lo tanto, esta paz es consecuencia de la aplicación de esa técnica que él conocía como serena expectación o vida contemplativa. Dice esto, lo deberían saber todos los aspirantes y no dejarse impresionar por tratados de ocultismo o de ejercicios de perfección espiritual. Todos hemos creído que el libro tal nos va a abrir la puerta del cielo. Y a lo mejor el libro aquel, tan famoso que el que sea, no importa, todavía no estamos preparados para leerlo correctamente. ¿Quién sabe? El solo discernir el valor de una cosa debería bastarnos para saber de su utilidad. El solo discernir el valor de una cosa debería bastarnos para saber de su utilidad, pero frecuentemente cualquier cosa que entra por nuestros ojos u oídos llega a nuestro corazón sin pasar por el tamiz de nuestro discernimiento. Cualquier cosa que entra por nuestros ojos u oídos llega a nuestro corazón sin pasar por el tamiz de nuestro discernimiento de la mente. Esta facultad, tan poco utilizada por el aspirante espiritual, es causa de muchos errores y extravíos, de pérdida de tiempo en relación con el eterno propósito de la vida. El solo discernir el valor de una cosa debería bastarnos para saber de su utilidad.
Pero frecuentemente cualquier cosa que entra por nuestros ojos u oídos llega a nuestro corazón sin pasar por el tamiz de nuestro discernimiento. Tenemos un problema claro, ¿no? Nos dejamos impresionar fácilmente y sobre todo aquello que concuerda con lo que uno cree, con lo que uno siente, con lo que uno percibe. A eso le llamamos verdad, pues es falso. Esta facultad, tampoco utilizada por el aspirante al discernimiento, es causa de muchos errores, extravíos, pérdida de tiempo en relación con el eterno propósito de la vida. Si pudiéramos ver las vidas que hemos perdido por falta de discernimiento, madre mía, por saber dónde está la luz. Discernir, saber dónde se encuentra la luz. También es verdad que si no la hemos visto en nosotros va a ser difícil que la encontremos en alguna parte. Lo que al aspirante espiritual interesa verdaderamente frente al gran misterio de la paz, que intuye pero que no es capaz de todavía de vivir, es saber si existe algún sendero a su alcance para intentar abrir su corazón, su mente y su vida entera a las impresiones infinitas de la paz universal. Lo que al aspirante espiritual interesa verdaderamente frente al gran misterio de la paz que intuye, pero que no es capaz todavía de vivir, es saber si existe algún sendero a su alcance para intentar abrir su corazón, su mente y su vida entera a las impresiones infinitas de la paz universal. El pensamiento había asaeteado, es decir, las saetas, flechados, nuestro ánimo en muchas ocasiones hasta que el maestro nos dio un día en la rama una completa y para nosotros definitiva explicación. Este pensamiento había asaeteado, es decir, lanzando dardos, lanzando flechas, saetas, nuestro ánimo en muchas ocasiones, hasta que el maestro nos dio un día en la rama una completa y definitiva explicación. La paz, nos dijo, es la vida, no un elemento de vida, una resolución, no una simple formulación. Vosotros, decía, formuláis constantemente preguntas acerca de la paz y cómo obtenerla, pero como la paz sois vosotros en la eternidad de vuestro origen, cada vez que formuláis una pregunta acerca de la paz, veláis más bien que develáis esta paz en nuestra vida, en vuestra vida. Cada vez que formuláis una pregunta acerca de la paz, la tapáis más bien que la reveláis, que la develáis en este caso, que la expresáis. Por tanto, ¿dónde está la clave? ¿En preguntar o estar totalmente atento? La paz, nos dijo el maestro, es la vida. Dice, no un elemento de vida, una resolución, no una simple formulación. Vosotros, decía, formuláis constantemente preguntas acerca de la paz y cómo obtenerla, pero como la paz sois vosotros, en la eternidad de vuestro origen, cada vez que formuláis una pregunta acerca de la paz, veláis más bien que develáis esta paz en vuestra vida. La paz es un misterio más grande que la propia creación del universo. Pues este universo es una creación y la paz está infinitamente más allá y por encima de todas las creaciones. La paz, nos iba diciendo el maestro, es causa y motivo de creación, es el poder que promueve el aliento creador y trasciende, por tanto, manvántaras y pralayas. En el ejercicio del poder creador se halla el vehículo de la paz. No preguntéis por ella, ejercitadla. Interesante. ¿Qué es el alma? No preguntes por ella, vívela, exprésala. Ahora, continuaba diciendo el maestro, emplear la analogía. Vosotros sois una creación, un universo y al propio tiempo sois como Krishna, aquel poder infinito que con un solo fragmento de sí mismo llena la totalidad del universo. Lo esencial no es, pues, Arjuna, el pequeño fragmento con el cual llenáis vuestra vida de creaciones, incluyendo todos y cada uno de vuestros vehículos expresivos, sino vuestra infinita trascendencia que, como dioses que sois, es paz universal y propósito de vida.
Ahora continuaba diciendo, emplead la analogía. Vosotros sois una creación, un universo, y al propio tiempo sois como Krishna, aquel poder infinito que con un solo fragmento de sí mismo llena la totalidad del universo. Lo esencial no es, pues, Arjuna, el pequeño fragmento con el cual llenáis vuestra vida de creaciones, incluyendo todos y cada uno de vuestros vehículos expresivos, sino vuestra infinita trascendencia, que como dioses que sois, es paz universal y propósito de vida. Tal como decía Buda, el verdadero guerrero es aquel que vence sin luchar. Dejad pues de luchar, dejad de atormentaros con interrogantes acerca de la paz del gran Señor del universo o del misterio de sus infinitas creaciones o modificaciones indescriptibles de su propósito, y os daréis cuenta en forma práctica que vosotros sois esencialmente paz y que solo precisáis dejar de pensar en ella, sutil lazo que de ella os aparta, para que ella se exprese en vosotros, colmando de bendiciones cuanto os rodea. Tal como decía Buda, el verdadero guerrero es aquel que vence sin luchar. Dejad pues de luchar, dejad de atormentaros con interrogantes acerca de la paz del gran Señor del universo o del misterio de sus infinitas creaciones o modificaciones indescriptibles de su propósito, y os daréis cuenta en forma práctica que vosotros sois esencialmente paz y que solo precisáis dejar de pensar en ella, sutil lazo que de ella os aparta, para que ella se exprese en vosotros, colmando de bendiciones cuanto os rodea. Así os daréis cuenta del valor afirmativo de las palabras con que a veces os saludo o que os hago sentir mi presencia. Os doy mi paz, o la paz sea con vosotros, fórmulas típicamente universales, repletas de poder mantrámico que solo pueden ser pronunciadas por aquellos en cuyo corazón vive la paz de lo eterno. Así, dice el maestro, os daréis cuenta del valor afirmativo de las palabras con que a veces os saludo y con que os hago sentir mi presencia. Os doy mi paz, o la paz sea con vosotros. Fórmulas típicamente universales, repletas de poder mantrámico, que solo pueden ser pronunciadas por aquellos en cuyo corazón vive la paz de lo eterno. Desde que el Maestro, con su verbo sencillo pero indescriptiblemente sabio, nos dio su mensaje y su testimonio acerca de la paz, dejamos de luchar por la paz dentro de nosotros y dejamos entonces que fuera ella la que nos buscase y se consumara de esta manera el testimonio de la paz infinita del universo. Testimonio de la paz infinita del universo. Desde que el Maestro, con su verbo sencillo, pero indescriptiblemente sabio, nos dio su mensaje y su testimonio acerca de la paz, dejamos de luchar por la paz dentro de nosotros y dejamos entonces que fuera ella la que nos buscase y se consumara de esta manera el testimonio de la paz infinita del universo. Venga, preguntas, reflexiones, aportaciones, etc, etc. Venga. Esta palabra paz, Jesús, está muy manoseada, ¿eh? Claro que está muy manoseada, está muy sobada. ¿Cuántas conferencias de paz han habido en la Tierra? Parece que ha habido un problema con esto. Quizá porque se habla de una paz más exterior que interior, ¿no? Que dice que se busca la paz. Una paz más interior que exterior. Estoy buscando el punto. A ver, aquí hay un problema. Un momentito. A ver, la paz exterior no nos debería interesar. Es Ahí. un fiel reflejo de la interior. Entonces, si no somos capaces de percibirla, no tiene ningún sentido. Correcto. Exactamente. Vamos aquí. Correcto, porque en nuestro mundo interior
tendría que haber paz. Solamente así se puede transmitir. Eso mismo es que es nuestra obligación tener paz en nuestro mundo interior. Sí, si no pero... lo hacemos es porque no queremos hacerlo, ¿eh? Pero o la no obligación... podemos, o no somos capaces. O sea, a ver, no es fácil decir tengo paz. No, la paz no hay que realmente... decirlo. Ya nos ha Sí. dicho él que no hay que decir que tengo paz. Hay que irradiarla. Pues eso. Pero ¿cómo vas a irradiar una cosa que no sabes en principio hasta qué punto tienes y qué es exactamente la paz? O sea, la paz Es sabemos, que la relacionamos con una persona tranquila, con una persona... no es eso. No Pues es eso. eso, pues eso. Bueno, yo personalmente lo relacionaba así, Ya. hasta ahora ya empiezo así, ¿no? O sea, una persona que transmite paz es una persona que la ves que transmite también tranquilidad y confianza. ¿Y cómo la ha conseguido? ¿Cómo la ha conseguido? Pues ahí está. Eliminando todo lo superfluo, buscándose a sí misma, a lo más elevado, olvidándose de lo concreto, que es la personalidad. Exacto. Y abocándose a lo más sublime, lo más elevado, lo más abstracto. Pues esto es lo que les dice. En lugar de pensar en la paz y en que si yo os doy la paz, ¿por qué no la vivís, leche? En sentido, espabilaos. No, porque sería vivir otra realidad que es la espiritual, la trascendente, Es la que deberíamos vivir en realidad. Pues ahí está. Entonces, si eso no lo vivimos, porque ya bastante jaleo tenemos con poder aclararnos digamos, en el mundo exterior, es decir, en el mundo en que estamos inmersos, que es el mundo material, ¿cómo podemos adquirir esa? Es decir, se puede, porque ya sabemos que hay personas que hay almas pues que le han dicho, no, yo soy un alma, y por lo tanto esto que estoy viviendo, pues bueno, es temporal. Esto lo decía el budismo. A mí el budismo me enseñó mucho. Una de esas cosas que he comentado es el budismo para mí era perfecto, porque ya te decía, a ver, todo esto es temporal, lo tienes que pasar porque lo tienes que pasar, pero es temporal, porque esto no es realmente lo que tienes que vivir y no es la realidad. Pero lo tienes que descubrir tú, no te lo Pero tiene que decir nadie. A sí, ver. Hombre, si no te lo dice nadie, Mira, quizá porque te es más difícil. Por eso hay una cosa que es creencia, que es conocimiento, el conocer, poco a poco experimentando en la meditación. El maestro te enseñan a meditar, te dan lo básico, unos mantras, una forma de visualizar, de mantener la mente, etcétera, etcétera. Y te dicen, mira, ¿ves el camino ese de piedras? Conviértemelo en un paseo que sea transitable por todo el mundo. Ese es el trabajo que tenemos. No hay instrucciones de cómo encontrar la paz y dónde está la paz. Tú sabes que está dentro tuyo. Y has de hacer lo posible por mantenerte firme. Y lo que te vas a aprender en el camino es los interrogantes que te plantea la vida, cómo los resuelves. Habrá una parte esotérica que te la van a confiar en un momento determinado, pero solamente aquellos que realmente, con lo poco que tienen, han conseguido un imperio. Es decir, han conseguido mantenerse inasequibles al desaliento, irradiando paz. Pueden confiar totalmente en alguien que por sí solo la busca, vive en ella y la irradia, la comparte. No cae con el otro que mantiene una actitud y luego en el fondo hay otra cosa, lo tiene todo escondido. No, eso no. Por eso es tan complicado, porque pensamos que es muy difícil y en el fondo es tan fácil o tan sencillo que solamente obliga a despersonalizarte. La idea de ser como niños es una idea muy clara, una forma muy clara de entender que la energía búdica no vale en comparación, es decir, no es apta para ser utilizada, la mente no vale para analizar la energía búdica. No. Otro estado de conciencia diferente. Correcto. Es mucho más inclusivo. Lo que pasa es que como nos parece tan insignificante porque no es intrincado, sino que es una cosa muy sencilla, es como de niños, preferimos dejarlo de lado. Pues es muy difícil, ¿eh? Porque si vas siguiendo digamos, las principales enseñanzas búdicas, de fácil no tiene nada. Nada. Porque digo, a mí un tiempo que estuve interesada en este tema e iba bastante por la casa del Tíbet. Pero hay que remarcar una diferencia entre lo que sería la enseñanza búdica,
las enseñanzas budistas en este caso, y lo que sería la paz, esta paz búdica, que no es del Buda, de la energía búdica. Se parece en el nombre, pero piensa que cualquier filosofía, el budismo era una filosofía de vida como el cristianismo, pero se convirtió en una religión de obligado cumplimiento con dogmas. Sí, sí. Y la energía búdica, esa paz de la que nos ha hablado Vicente, está fuera de todo eso, de todo ese control. Sí, es verdad que hay una frase que del tibetano no, del nazareno, que deberíamos tener más en cuenta. Es decir, él cuando hablaba a sus discípulos, tenéis que amar como yo os he amado, deberían haber captado algo más de lo que captaron. Sí que es verdad que las primeras generaciones ese espíritu lo vivieron, pero pasados los primeros siglos ese espíritu de fraternidad se perdió. Sí. Y lo que perdura pues es otra cosa diferente. Pero le ha pasado a todas las religiones del libro, a todas. A todos los avatares que ha tenido Vishnu les ha pasado lo mismo, a todos. Es muy difícil construir de manera perenne en la Tierra. No todo el mundo se quiere someter a las disciplinas. No todo el mundo está preparado para pasar desapercibido dentro de una organización o de un organismo y toda la vida picando piedra. A ver, esto lo vemos continuamente. Sí, porque claro, ¿quién está dispuesto a ir picando piedra si de entrada dices, bueno, no sé, pero no veo yo que claro, el ser humano, por supuesto, quiere recompensas. Claro, pero es su no naturaleza. No, pero no es su naturaleza. La naturaleza del ser humano es muy diferente. El ser humano, quizá porque su objetivo es bastante más amplio, pero muchísimo y complejo, no es una naturaleza fácil, ni una naturaleza que diga, me dicen esto, pues yo lo hago. No. A ver, nosotros hemos leído Teosofía, Tibetano, sí. Vicente, etcétera, Roerich y muchos más, ¿no? Pero en realidad yo siempre me he hecho la pregunta, fuera de nuestro mundillo, porque al final somos pocos en comparación con el resto de la sociedad, ¿alguien se formula preguntas como las de la Esfinge o se para a pensar en el mito de la caverna? Para nada. Pregunto. Para nada. Es que ni se plantea. ¿Alguien trabaja la astrología esotérica como un alma encarnada aprovechando o realmente lo hace a nivel de personalidad? A ver si me sale una oportunidad, una pareja nueva, un negocio nuevo. Somos humanos, demasiado humanos todavía. Pues ahí está el problema. Entonces, el problema que hay con esta enseñanza es que nos creemos que porque hemos leído cosmogénesis, antropogénesis, y dices, pero bueno, ¿esto a quién le interesa? Algún estudiante de teosofía, evidentemente lo hemos estudiado, pero en el día a día, todo eso, si no se pone en práctica, es una piedra con la que te vas a estrellar. Exacto. Porque tienes... La astrología esotérica es la astrología del alma. Sí, pero... este tipo de conocimiento con la personalidad sí, es un desastre. Pero ¿a quién le puede interesar? Aquel que balbucea el alma ya la manifiesta. Claro, cierta medida. Al que se hace preguntas. Y sabe que tiene que cambiar muchísimo, que no tiene nada conseguido. Aquí ha habido una frase, Jesús, que quizás le aclare a Carmen sus dudas, porque yo me la estaba leyendo, que dice, lo esencial no es, Arjuna, el pequeño fragmento exactamente con vuestra vida, sino vete para arriba. Claro. Ahí. Es que estamos, la conciencia búdica es arriba, está por encima de la mente concreta, de la mente abstracta. Es intuición pura. Intuición pura. No, vuestra infinita trascendencia, que como dioses que sois, es paz universal y propósito de vida. Pues ya está. O sea, lo que sí, bueno, pero escucha, en tus vehículos, dioses que somos, pero habrá que expresarlo, ¿no? Porque a mí no me sirve de nada. Pero te está dando aquí la idea, la explicación. Una clave. Mira, esto es como somos iguales todos ante la ley. Como no te espabiles, no es así. Todos tenemos derechos, tendrás que exigirlos, pero tendrás que dar a cambio obligaciones, tu compromiso, tu servicio. Si no, no funciona. Claro, se nos prometen muchas cosas. ¿Quién se las cree? Bueno, el que cree en milagros. ¿En qué tipo de milagros? Los que van a facilitar la vida. En el sendero no puede haber absolutamente nada que te facilite el recorrido. Nada.
entonces no sería un sendero, no sacaría de ti lo mejor. Si no estuviera lleno de ortigas y de zarzas con 1000 tipos y de pinchos y de perfumes envenenados, etcétera, etcétera, no nos espabilaríamos. Si la vida fuese tan placentera, ¿para qué me voy a preocupar de la conciencia búdica y de todo esto? ¿Para qué? Para nada. ¿Cuándo lo hago? Pues eso es lo que ha salido en la clase anterior, que es un zigzag, ¿no? Ahora lanzo y ahora me la pego y aprendo y vuelta a empezar. Es que no hay otra, no hay otra. Que no hay otra, que no hay otra. Hay otra, claro. no hay otra. Una espiral, puede haber una espiral. La evolución es como una espiral. Es decir, se empieza con un puntito, tienes das una vuelta, te paras porque no te enteras. Una última pregunta y paro las cámaras y continuamos. Digo, la cámara no, paro la grabación y continuamos en la tribuna abierta. Vale, Última pregunta, quien no haya preguntado todavía. ¿No? Sí, bueno, yo es que estaba escuchando. Hombre, yo no te he sentido taconear, o sea, ¿qué estabas haciendo? Perdón. Bueno, no, que la paz de lo eterno. Y entonces es que me ha venido... No es la del cementerio, ¿eh? Es que eso es justamente, digo, ¿dónde hay estas frases? En un cementerio las vas a encontrar a punta pala. Sí, sí, descanse en paz, lo eterno. Todo falso, todo mentira, todo mentira. ¿Por qué las personas piensan que la paz es justamente cuando te mueres? ¿Esa idea? Porque no conciben que la vida diaria, con todos sus altibajos y placeres y no placeres, sin sabores, etcétera, etcétera, se pueda vivenciar en paz. Ahí está el gran problema. Sí. No obstante, siguen una religión que les habla de la paz y de la infinitud del amor de su creador. Todos los dioses creadores son maravillosos. Parece ser que con nosotros hicieron un experimento. ¿No se entiende? No, no queremos aceptarlo. Yeah. Que por evolución necesitamos tener limitaciones. ¿Te ha quedado? Sí. Bueno, pues vamos a parar esto. Vale.